Señor, gracias porque pues el día de hoy terminamos de estudiar estos dos libros que han sido de gran bendición y de gran exhortación a nuestras vidas. Gracias porque nos has hablado y hemos visto a través de la vida de David tu santidad, tu fidelidad, pero también hemos entendido nuestra necesidad. En esta última sesión de estos libros, Señor, háblanos también y que podamos pues recibir de ti el consejo necesario para aquellas cosas que vendrán, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que abras nuestro corazón, Señor. Amén. Capítulo 24. Estamos en esta escena, en estos últimos capítulos, los últimos capítulos. Acuérdate que no son cronológicos, realmente son escenas. Vimos un salmo la semana pasada. No tenemos un momento exacto en el que está sucediendo esto. No hay ninguna cronología, pero están puestos acá porque son escenas importantes que el autor no quiso dejarlas. A lo mejor contarlas en el momento en que sucedieron rompía el propósito por el cual tendría una cierta cronología, pero ahora aquí insertadas como historias, nada más, sin un momento específico, pero de todos modos de gran bendición. Este capítulo va a servir como introducción a lo que va a venir en el primer libro de Reyes, porque en el primer libro de Reyes vamos a ver la transición hacia la muerte de David, el reinado de Salomón y la construcción del templo. Y vamos a hablar de eso un poquito el día de hoy. Pero vamos al pasaje, capítulo 24, versículo 1, porque tenemos algunas cosas que resolver ahí, porque hay unos temas ahí medio complejos que tenemos que tomar. Dice el versículo 1: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Ok, la primera dificultad que tenemos es cuando comienza diciendo, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Entonces, quiere decir, cuando dice volvió, es que antes había estado la ira de Dios encendida. ¿A qué se refiere? Algunos piensan que tiene que ver con, ¿te acuerdas que hubo un tiempo de sequía? Porque Saúl había roto el pacto que había hecho con los Gabaonitas. Ya lo estudiamos hace algunos capítulos. Y algunos dicen es ese momento y ahora volvió a encenderse la ira de Dios contra Israel. Otros dicen que tal vez tiene que ver con la rebelión del pueblo que tuvo contra David. ¿Te acuerdas cuando se aliaron con Absalón o siguieron a Absalón en esta rebelión? Y algunos piensan que la ira de Dios en ese momento también se encendió contra David y por eso ahora volvió a encenderse. La verdad es que no tenemos una idea clara. No sabemos, podemos especular, pero la verdad es que no sabemos a qué se refiere con esta primera o segunda vez y ahora volvió. Lo único que sí nos queda claro es que algo había pasado de modo que la ira de Dios se encendió contra el pueblo, contra la nación, y dice después, e incitó a David contra ellos, contra el pueblo, a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora, uno pensaría, pues bueno, ¿qué tiene de malo? Va a ser un censo. Los censos son buenos, ¿no? No sé cómo estará la ley en México, pero en Bolivia, pues es hay una ley constitucional que eh, que obliga a que haya un cierto censo cada cierto tiempo. Yo supongo que aquí también, porque es necesario ver cómo está creciendo, cuál es la situación económica, demográfica, incluso para la distribución o redistribución de curules en el Senado y todo es necesario hacer censos. Pero aquí hay un problema, porque David hace el censo, le dice a Joab, el general de su ejército, que vaya, dice, por todas las tribus de Israel, desde Dan,
hasta Beerseba. Dan es digamos, la ciudad norte y Beerseba es la ciudad sur, como decir aquí, no sé, desde Tijuana hasta Mérida o hasta una cosa así. Es como abarca todo el territorio y hace un censo. Y Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. O sea, Joab, el general, le dice: espérate, que Dios te multiplique 100 veces la población que tiene Israel. Tengamos en cuenta que para la época, tener gente es siempre una bendición. Los hijos siempre han sido una bendición. Nada más en la época actual hemos llegado a la barbarie que los hijos son algún tipo de perjuicio y estamos postulándonos a favor de la interrupción. Interrupción entre comillas, ¿no? Sabemos que es simple asesinato. Eh, pero antes la población era una marca de bendición y lo que Joab dice es que haya una gran bendición que se multiplique 100 veces más, que lo vea mi señor el rey. O sea, que no suceda esto después de que haya muerto David, sino que David mismo vea cómo hay 100 veces más de población. Más, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Por qué estás queriendo hacerlo, David? Pero la palabra del rey prevaleció sobre la de Joab y sobre los capitanes del ejército. O sea, no era solo la opinión de Joab, sino también los capitanes que le dijeron: no, no hagas esto. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel, y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después vinieron a Galad, a la tierra baja de Jotzi, y de allí a Danham y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los Heveos y de los Cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban la espada, y los de Judá 500,000 hombres. Entonces, esa es la población, pero no censaron a todos, solo censaron a los hombres que podían pelear. Y había 800,000 de Israel, y de Judá había 500,000 hombres, básicamente gente que puede estar en el ejército. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Ok, ¿qué está pasando acá? Porque hay varias cosas que me he brincado y que hay que resolver. Eh, uno, ¿es un pecado censar? ¿Por qué es un pecado censar? ¿Por qué David primero dice, voy a censar, y luego dice, he pecado, he hecho neciamente? ¿Por qué le pesó en su corazón? Ah, y la segunda cosa difícil de resolver está en el versículo 1, cuando dice, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Dios está incitando a David a que cense sabiendo que era un pecado. Dios está provocando que David peque. Ok. Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, es decir, él no incita a nadie al pecado. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Bueno, te voy a dar dos teorías que podrían ser, pero antes de eso resolvamos por qué es tan malo censar. ¿Hay algún problema con el censo? Y la realidad es que no, no hay un problema con censar. Censar es necesario en toda nación, necesita saber cómo está la ciudadanía, cómo está la población. No hay un peligro ni un pecado en ello. Pero Dios había establecido cómo tiene que hacerse el censo. En Éxodo, si me acompañas a Éxodo capítulo 30, Éxodo 30, versículo 12. Éxodo 30, 12 dice,
Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. O sea, lo que está diciendo Dios es, cuando hagas un censo, cada persona que es censada tiene que pagar como un impuesto, un rescate. ¿Para qué? Para que no haya mortandad. Versículo ahí mismo en Éxodo, versículo 13. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Ok, entonces el censo número uno tenía que ser con un pago. Y ese pago, ese impuesto, por decirlo de alguna manera, tenía que ir no a las arcas del rey ni a las arcas de nadie en particular, sino al tabernáculo. Ahora, ¿qué está pasando acá? David no está buscando ni sostener el tabernáculo a través del impuesto, ni ver la condición del pueblo para ver qué es lo que Dios quiere hacer, ni nada de eso. Fíjate en el versículo eh, 2, al final del versículo 2, dice, para que yo sepa el número de la gente. Entonces, Dios no le está pidiendo que cense. No está censando por una orden de Dios, sino por un mero asunto, pues, que Él quiere saber cuánta gente tiene. Dice David Gusick que en la cultura judía, el contar tiene que ver con propiedad. No se cuenta lo que no es tuyo. O sea, yo no puedo contar el dinero de otro. A ver, déjame ver cuánto dinero tienes, porque solo cuentas lo propio. Y hay un ejemplo de eso en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, cuando Dios le dice al ángel, mide donde está la nave del templo, pero el patio que está atrás no lo midas, porque ese se ha entregado a los gentiles. Una vez más, esto sí, porque es nuestro, esto lo puedes medir, pero lo otro no. Y tiene un cierto sentido. El pueblo es de Dios. Por tanto, David no puede contarlo como si fuese suyo. Algunos piensan que David pues ya sabía que iba a morir y lo que quiere saber es cuánto le está dejando a su hijo Salomón. Sea lo que sea, la Biblia lo único que nos dice es que esto que hizo David no era lo correcto. Probablemente la explicación más correcta es la que te dije hace rato, que David está actuando en una especie de arrogancia, de orgullo, de autosuficiencia. Hasta ahora él ha sido victorioso siempre por la mano de Dios. Incluso cuando él era un pequeñito y se enfrentaba a un gigante, lo derrotó no porque contó cuánta fuerza tengo yo, no. ¿Te acuerdas cómo fue? Fue corriendo hacia el gigante y le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Siempre David se había apoyado en Dios, pero ahora está buscando tal vez eh, afirmar su autoconfianza en sus fuerzas. Ahora, no está mal para nosotros contar con cuánto tenemos. De hecho, es sabio. La Biblia dice que no arranques una guerra sin primero contar si vas a poder terminarlo. No empieces la edificación de una torre si no tienes el material para acabarlo. Creo que es sabio. No, voy a pedirme un crédito, voy a comprarme, no sé, ¿qué te parece? Lo que sea, un coche. Y la mensualidad del coche va a quedar en 17,000 pesos. Órale, pues si tienes para pagarlo, está bien. Pero si no tienes para pagarlo, sería necio. Necesitas primero, ok, ¿cuánto tengo? Voy a poder. Creo que eso es importante.
creo que es necesario hacer ese presupuesto, creo que es necesario establecer ese tipo de líneas, pero ojo, nunca olvides de quién son las cosas y que Dios es el soberano de todo. Que esto no te lleve a creer que tú tienes la soberanía de tu presupuesto o de tus años o de tu fuerza o de lo que sea. Seamos sabios, pero recordemos que el Señor hace lo que quiera con todo lo que es suyo. Y los que hemos creído le hemos entregado nuestras finanzas, nuestra juventud, nuestros años, nuestra vejez, todo. Y Dios tiene derecho a hacer con lo que es suyo como quiera. Entonces, si tú empiezas a contar tus recursos para ser sabio, gloria a Dios. Pero si empiezas a contar tus recursos para enorgullecerte de cuánto has obtenido, aguas. David puede que ese sea el principal problema en todo esto. Ahora, vamos al otro punto. ¿Dios incitó a David a pecar? Acompáñame por favor a Primera de Crónicas, capítulo 21. Está un poquito más adelante en tu Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Está esta misma escena. Crónicas es la misma escena, pero contada em, pues de otra manera. Hay algunos datos que se cambian, algunas cosas que se añaden. Algunos piensan que es el sacerdote Esdras quien escribió el libro de Crónicas. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 21, primera de Crónicas 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo, id, hacen censo desde etcétera, 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 etcétera. Ok, ¿te diste cuenta la diferencia? Lo que dice acá en el versículo 1 de Primera de Crónicas es que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que cometiera este pecado. Entonces tenemos la pregunta, ¿quién incitó a David? ¿Dios o Satanás? ¿La Biblia tiene un error o una contradicción? Hay dos respuestas que creo que son las más coherentes, por lo menos para mí. Regrésate por favor a 2 Samuel. Fíjate, la primera respuesta es esta, versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto es que no está el sujeto del que incitó a David. Es decir, por el contexto nosotros entendemos, se encendió la ira de Jehová contra Israel y Jehová incitó a David. Pero en realidad no está el sujeto. No está quien incitó a David. Algunos incluso se animan a traducir, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel y David fue incitado a ir contra ellos. Y los que saben hebreo y leen y todo esto, dicen que en el hebreo no está claro eso, quién es el sujeto. Podría ser una explicación. El gran problema es que para estar seguros de esta explicación tendríamos que ser eruditos en hebreo antiguo, para ver si en verdad existe esa situación o no. Si no es así, nomás tenemos que creerle a gente que dice que estudió y que dice que esto es así. Y puede ser creerle, no está mal creerle a estas personas. Son gente estudiosa, pues están estudiando la Biblia, creemos que tienen por lo menos un estándar moral para poder hacerlo. Entonces, esa sería una primera solución. Que sí, Dios estaba airado contra Israel y Satanás es el que incita a David contra el pueblo. La otra explicación que tenemos es un poquito, creo yo, más clara.
y más bíblica. Estas explicaciones que se basan en el entendimiento del idioma original, a mí siempre me ponen como, tengo mis reservas. Pero está esta otra explicación y tiene que ver con otro mensaje que está a lo largo de toda la Biblia y es la soberanía de Dios. ¿Te acuerdas de Job? ¿Quién tentó a Job? ¿Dios o Satanás? Y tú dices, pues obviamente Satanás, porque Satanás es el que está buscando que Job blasfeme. Pero en el capítulo 1 de Job, Dios le dice a Satanás, ¿has visto, has considerado a mi siervo Job, que es perfecto en sus caminos? Entonces Satanás le dice, pues está bien, papá, serte fiel si le das todo, pero pues déjame tocar las cosas que él tiene y vas a ver cómo te maldice. Y Dios le dice, dale, pero a él no lo tocas. Y entonces pierde propiedades y familia y pierde todo Job. ¿Quién incitó o quién está buscando que Job blasfeme? Bueno, directamente Satanás. Pero ¿quién inició la conversación? Dios. ¿Y quién está poniendo los límites? ¿Y quién está teniendo el control de todo? Dios. Entonces, en ese sentido, podrías decir con toda tranquilidad que Satanás está incitando a David, pero también puedes decir que es Dios quien está controlando todo esto. Creo que esa es la explicación más sensata que se me ocurre, que el texto simplemente está tratando de mostrarnos una situación y en en Samuel lo que vemos es como el panorama soberano de Dios y en Crónicas vemos como el elemento de acción que está buscando que David sea tentado, ¿no? Espero haber podido ser un poquito claro en todo esto. Ok, sigamos adelante. David entonces hace el censo y cuando termina el censo y le dicen son tantos de Judá y tantos de Israel, en el verso 10 dice que le pesó en su corazón. Dice, eh, he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente. David tenía esta característica y es que si bien no es perfecto y en cierto sentido a veces es muy impulsivo, una cosa que tenía David es que podía, al ser reprendido en su corazón, ya sea por su propia conciencia, por el Espíritu Santo o por alguien más, él sabía decir, tienes razón, Señor, perdóname, pequé. No hace la doctrina de Adán, de, bueno, no soy yo, es la mujer que tú me diste, o la mujer dice, pues es la serpiente, y así le echamos la culpa siempre a alguien. David dice, me pesa en mi corazón, he pecado gravemente, he hecho muy neciamente. Y eso le va a abrir grandes oportunidades. Y tú y yo tenemos que aprender que sí, a menudo vamos a pecar, a menudo vamos a caer en tentaciones y en tropiezos, pero no hay forma de salir de ahí si no aprendemos a decir rápidamente, Señor, he pecado. A dejar de pensar en esta doctrina que dice, sí, pero, o sea, sí lo hice, pero en realidad lo que pasa es que y no asumir nuestras propias culpas o nuestras propias responsabilidades. David dice, he hecho muy neciamente. Se da cuenta, pero también es cierta una cosa. Muchas veces los pecados que echamos a andar van a traer consecuencias que no se pueden refrenar. El perdón de Dios siempre está a la mano, siempre. Y tendremos que atravesar las consecuencias, pero es mejor atravesarlas de la mano de Dios que atravesarlas apartados de Dios. Entonces dice el versículo 11, por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad. Ya no está el profeta Natán, probablemente murió, ahora es el profeta Gad el que está como consejero de David. Dice el profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová. Entonces viene, eh, Dios sabe que David
ya entendió su pecado, pero ahora viene y le dice, tienes que elegir entre tres opciones. Tres cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, número uno, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Número dos, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O número tres, o que haya 3 días de peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. David no tiene que preguntarle, pero ¿por qué esto? David sabe que él pecó y que la consecuencia de su pecado ya fue echada a andar. Y son tres cosas que cualquiera de las tres cosas es terrible. Pero, fíjate, el primero dice 7 años de hambre en la tierra. Ahí estamos hablando de un montón de tiempo. Estamos hablando de un montón de tiempo. David probablemente no pasaría esa hambre porque él es el rey. Él seguramente conseguiría de comer, pero el pueblo no. 7 años de hambruna. La segunda opción es que huya 3 meses delante de sus enemigos. Y David probablemente piensa, huir 3 meses, pues yo puedo soportarlo, pero ¿quién va a gobernar el pueblo? Si yo estoy escapando puede traer una gran convulsión social. Sigue siendo difícil para que el pueblo lo pueda soportar. Y la tercera opción es que haya 3 días peste en la tierra. Fíjate la respuesta de David. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Eh, David lo que sabe es que tiene que correr hacia Dios. 7 años de hambruna quiere decir que va a necesitar hacer tratos con naciones vecinas a que le presten comida o cosas así. Y pues falta que quieran. 3 meses de persecución implica ponerse en manos de, pues, de los que lo están persiguiendo. En cambio, la peste es algo que nadie tiene control, está en manos de Dios y Él opta por esto. Ahora, ¿no había una cuarta opción? No en este momento. Había una cuarta opción antes, que era escuchar a sus generales, escuchar a personas que le están diciendo, David, esto no es correcto. Yo creo que siempre alguien nos advierte. Siempre, Dios es misericordioso, siempre va a llegar de alguna manera directa que alguien te dice, oye, esto que estás haciendo no está bien. O escuchas una prédica, o hasta estás así buceando en Facebook o en Instagram, lo que sea, y alguien pone un versículo y te dice, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero alguien siempre te va a dar la advertencia. Es la mejor opción. Después las otras tres que te toque elegir, pues no, ninguna de las tres es agradable. Ahora David sabe que aunque no es agradable la opción que está tomando, la mejor es porque está en manos de Dios. Dice el verso 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, ¿no? Los 3 días de peste. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Un montón. Bueno, uno sería ya mucho, pero son 70,000 personas. Si son hombres, son 70,000 viudas, tal vez. ¿Cuántos huérfanos? ¿Y todo por qué? Porque David quiso sentirse muy salsa teniendo mucho ejército. El pecado nunca se queda en nuestras manos. Siempre, siempre, siempre que tú y yo pecamos, arrastramos a gente que amamos. Ojalá uno pudiera decir, va, yo me chuto las consecuencias y yo las veo, pero siempre arrastramos. Ahora hay 70,000 personas que han muerto. Y alguien puede decir, oye, pero qué injusto Dios que por culpa de David están muriendo 70,000 hombres. No, 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 no. ¿Te acuerdas cómo empezó el capítulo? Algo había hecho el pueblo
que Dios estaba airado con el pueblo. Y probablemente esta es la manera en la que Dios está juzgando a ese pueblo. Y es cuando tú te empiezas a preguntar, pero pues entonces, ¿dónde comienza la historia? ¿Dios quería que David pecara para que él pudiera juzgar a esta gente? No. Si David no hubiera pecado, ¿no hubiera traído este juicio? Seguramente sí, porque Dios es pues, el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿cómo lo explicamos? No sé si tú viste la película Matrix, la primera, hace muchísimos años, o la segunda, ya no me acuerdo. Creo que es la primera, que hay una escena que van con la pitonisa, o no sé cómo se llama, una señora, que está Neo ahí parado y la señora esta le dice nada más, no te preocupes por el jarrón. Y él nomás cuando escucha eso se hace para atrás y empuja una mesa y se cae un jarrón. Y él le dice, perdón. Y ella le dice, te dije que no te preocuparas. Y yo sé que estás pensando ahora, si hubieras roto el jarrón, si yo no te hubiera dicho nada. Y es esa cosa así como, ay, ¿dónde empieza? No lo podemos descifrar. Dios sabe lo que está haciendo y sabe lo que va a hacer. Tú y yo no. Ni siquiera lo podemos entender. Entonces, eh, verso 16. Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. O sea, eh, la mortandad estaba por llegar a Jerusalén. Todavía no había llegado a Jerusalén, habían muerto de todas partes, no había llegado a Jerusalén. Y cuando está por llegar a Jerusalén, dice Dios se arrepintió de aquel mal. Ahora, ya lo hemos platicado antes, pero cuando dice que Dios se arrepiente, no es lo que tú y yo podríamos entender de arrepentimiento. La idea que tú y yo tenemos de arrepentimiento tiene que ver con hice mal y ahora dejo de hacer el mal. ¿No? Hice mal, entiendo que estuvo mal, hay en mi mente un entendimiento que lo hice mal y cambio mi manera de vivir. Pero cuando hablamos de Dios, Dios no hace nunca mal. Él nunca hace nada incorrecto. Entonces, cuando dice que se arrepintió, es una manera de expresar que Dios lo que había dicho que iba a hacer, ya no lo va a hacer. ¿Cómo lo podríamos decir? Bueno, pues Dios cambió de opinión, o le pareció suficiente, no lo sé, como tú quieras ponerlo. Pero la Biblia utiliza este lenguaje, se arrepintió y en ese sentido es bastante claro. Dios había dicho que iba a ser tanto tiempo, pero antes de que se cumpla todo el tiempo, se arrepiente, detiene el juicio y dice que estaba el ángel de Jehová. Algunos piensan que es Jesucristo mismo, junto a la era de Arauna, Jebuseo. La era un terreno en lo alto de la ciudad donde se limpiaba el trigo. Entonces estaba pasando por ahí cuando se detiene. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y tú dices, ok, yo creo que ahí hay un propósito. Porque dice, yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Ya David dejó de verse como el gran rey que tiene un gran ejército que tiene que saber sobre cuánto estoy reinando y se convierte nuevamente en un pastor. Y un pastor no está mal que cuente sus ovejas, porque tiene que saber si falta una para dejar a las 99 e ir por la que se perdió. El problema estaba en el corazón de David y ahora nuevamente ese corazón de pastor ha emergido. Dice, yo lo hice. ¿Por qué el juicio viene sobre estas ovejas? Que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Que muera mi familia, pero no estas personas. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, me encanta, Gad está en contacto con Dios. Dios le dice a Gad, oye, ve con David. Y le dice Gad, sube y levanta un altar en la era de Arauna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauma miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él.
pues, obviamente viene con toda su comitiva, con su traje real, se acerca y Arauna lo ve y queda así como, está el rey viniendo a mi terreno. Entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos de los bueyes para la leña. Se ve que Arauna estaba pues por ahí con su yunta, ¿no? Para pues, ir a su casa o algo así. Y le dice, pues, ¿quieres la tierra? Pues, toma la tierra. Y además, el trillo y todo lo que tienen los bueyes, pues eso usas para la leña y matas a los bueyes para que sean de sacrificio a Dios. Pues claro, es el rey. ¿Cómo no va a ofrecerle todo? Verso 24. El rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Varias cosas acá. La primera, David va a ofrecer el sacrificio, pero él dice algo que creo que es bien importante. No darle a Dios sacrificio que no te cueste. Si hubiera tomado todo esto y hubiera dicho, Señor, aquí está el sacrificio que me pediste, el altar, ya está listo, en realidad, ¿quién presenta el sacrificio? Pues Arauna. David está diciendo, yo soy quien tiene que sacrificar. Ahora, cualquiera que sea tu Dios, con D minúscula, ¿ok? Siempre demanda sacrificios y a menudo estás dispuestos a pagarlo o estamos dispuestos a pagarlo. Si es tu trabajo y te tienes que desvelar, claro que sí. Pero leyendo la Biblia, ay, qué flojera. O a lo mejor es tu familia, a lo mejor es tu propia persona, eres capaz de, como dicen por ahí, ¿no? Ver una película de 2 horas es fácil. Escuchar un sermón de 40 minutos, ay, no, 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 muchísimo. Lo que sea tu Dios siempre va a demandar sacrificio. Y a veces queremos adorar a Dios con lo menos posible. David nos pone una lección. Dice, solo voy a dar a Dios sacrificio que en verdad me cueste, porque si no, no es sacrificio. Hay días en que es difícil adorar a Dios. Por eso dice Dios en Hebreos, que es sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Anímate a presentar tus sacrificios delante de Dios. Que puedas en verdad decir, no voy a dar a Dios nada que no me cueste. Ahora, ¿qué pasó ahí en ese territorio? Acompáñame por favor a Primera de Crónicas, capítulo 21. Nuevamente, donde habíamos estado hace rato, Primera de Crónicas, capítulo 21. Pero ahora vamos al versículo 26. Vas a ver lo que pasa ahí. Edificó David, es la misma historia. Edificó allí David un altar a Jehová, y en él dice ofreció holocaustos, ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Qué impresionante. Yo creo que de todas las cosas que vivió David, esta es una de las más grandes. Pone su sacrificio, o sea, ya le compra a Arauna todo, pone ahí el sacrificio, la madera, degolla los bueyes, está todo ahí, y de pronto del cielo ¡vum!, baja fuego. O no sé si baja fuego o solito se enciende, pero Dios le encendió el holocausto, diciéndole, acepto esto, David. ¿Te acuerdas que había dicho David, caigamos en manos de Jehová porque sus misericordias son muchas? Nunca puedes acabarte la misericordia de Dios. No importa cuánto la hayas usado, cuánto la hayas
necesitado, nunca terminas de acabar la misericordia de Dios. Y si te la acabaras, cada día sus misericordias son nuevas. Entonces Dios le da este testimonio, le dice, está bien. Verso 27, entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Eh, y viendo David, verso 28, que Jehová le había oído en la era de Ornán, Jebuseo. Ornán, Jebuseo es el mismo personaje, ¿no? Arauna y Ornán son la misma persona. Dice, oyendo que Dios le había oído en ese lugar, en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Entonces ya no solo fuese, sino que ahora iba ahí a ofrecer sacrificios. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo, verso 1 del capítulo 22, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. O sea, donde Dios le habló, dijo, ok, aquí, pues aquí vamos a hacer el templo. ¿Te acuerdas que él quería construir el templo, pero no pudo? Bueno, ahí va a ser el templo, en la era de Arauna Jebuseo. Acompáñame a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Es un poco más adelante en tu Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. O sea, la era de Ornán o de Arauna Jebuseo, donde ofreció el sacrificio, donde Dios dice se va a edificar el templo, perdón, David dice aquí vamos a edificar el templo, es el lugar del monte Moria. Probablemente, seguramente, el mismo lugar al que hacía muchos años el patriarca Abraham lleva a su hijo para ser sacrificado. Dios le dice a Abraham en Génesis 22, toma tu hijo, tu único hijo, y llévalo a uno de los montes de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Y en ese capítulo, en Génesis 22, es la primera vez que aparece la palabra amar. Cuando dice tú a tu hijo, aquel que amas, es la primera vez que aparece en nuestras Biblias. Y esa palabra, amor, está en el contexto de un padre llevando a su hijo a ser sacrificado. Ahí mismo es donde ahora David, digamos que, eh, intercede por el pueblo con un sacrificio. Ninguno de los dos es un cordero, porque cuando está por sacrificar a Isaac, aparece un carnero y sacrifica el carnero. Antes le había dicho Abraham a su hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Pero no aparece un cordero, aparece un carnero. Aquí David sacrifica los bueyes que estaban en el, en la yunta de Arauna Jebuseo. Pero muchos años más adelante sí vendrá un hijo y un cordero. Cristo mismo. Cristo mismo es el que entrará a ese lugar, limpiará el templo. Y un poquito más allá, en el monte, el monte de la calavera, será entregado y sacrificado. Eh, regresa por favor al segundo libro de Samuel. Yo no sé en qué andas. No sé en qué andas. Pero sí sé una cosa. No importa si estás en el lugar más oscuro. David aquí ya es un hombre mayor. Uno pensaría que pues, ya estoy viejo, a mí ya no me tientan con nada. Pero no, la tentación es igual a la edad que sea. Hay una sola alternativa. Caer
en las manos de Jehová, cuyas misericordias son muchas. Entonces yo no sé en qué andes el día de hoy, pero sí sé que este capítulo termina mostrándonos que Dios es misericordioso. Que sí, tú y yo vamos a pecar, pero que Dios no quiere que vivamos en pecado, que haya arrepentimiento y que caigamos en las manos de Dios. Tal vez va a haber consecuencias, probablemente sí, seguramente sí, pero cae en las manos de Dios. No trates de sostenerte en tus fuerzas. No había fuerzas suficientes en todo el censo, en todo el ejército de Israel, como para sostener a David. David al final no dice, ok, Señor, a ver, 7 años de hambre, va, tengo suficiente comida almacenada, puedo soportar tu juicio. No puedo decir, mm, me van a perseguir 3 meses, órale, tengo, ¿cuánto dijimos? 800,000 hombres y 500,000 hombres de Judá para defenderme, que me persigan, no le hace, yo me enfrento acá. David dijo, ok, aunque tuviera fuerza para eso, prefiero caer en manos de Dios. ¿Cómo te proteges de la peste? Tú dime, ¿cómo nos hemos protegido del COVID? Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, pero de todos modos a muchos nos ha dado. Solo nos queda caer en manos de Dios. Y era lo que estaba buscando Dios trabajar en la vida de David. Estaba demasiado altanero viendo sus fuerzas, pero al final entiende que depende de la misericordia de Dios. Y en la misericordia de Dios, Dios le devuelve el corazón de pastor para ver al pueblo. Para eso había sido puesto como rey. Y tú tienes un lugar, el que sea, en tu casa, en tu trabajo, donde sea, tienes un lugar donde Dios te puso con un propósito, poder llevar el alimento a otros. No confíes en tus fuerzas, no confíes en tus talentos, cae en las manos de Dios. Y si hay pecado en tu vida, arrepiéntete. Si confesamos nuestros pecados, ¿te acuerdas de David? Dice, he pecado, he hecho muy neciamente. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. El último capítulo de este libro no termina con una enseñanza teológica muy profunda de no sé qué. Simplemente nos recuerda, número uno, no importa la edad que tengamos, siempre vamos a ser tentados. Número dos, cuando viene la tentación e incluso cuando caemos en la tentación, Dios está ahí para sostenernos. Caigamos en la mano de Dios. Si David hubiera dicho yo no hice nada, no está cayendo en las manos de Dios. Deja que Dios transforme tu vida. Deja que Dios te alcance. Al final de cuentas, en verdad, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Vamos a orar. Señor, tus misericordias han sido nuevas para mí. Cada día, al abrir los ojos, yo sé que tu misericordia es nueva y siempre necesaria para mí, Señor. Que nunca mi corazón se endurezca, Señor. Que nunca mi corazón se endurezca al punto en que yo diga que puedo sostenerme sin misericordia. Que seas tú, Señor. No mi fuerza y no mi poder nunca. No mi experiencia ni mi sabiduría, sino solamente tú. Y así, Señor, en ese corazón humilde, permítenos adorarte, siempre invirtiendo, Señor, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, lo que sea que tú nos digas, Señor, pero que nunca pretendamos presentar un sacrificio delante de ti que no nos haya costado nada. Gracias porque en tu gran misericordia, en tu gran bondad, así como en ese tiempo la plaga y la mortandad cesó, por tu sacrificio ha cesado la muerte en nuestras vidas. Que lo sepamos, que lo proclamemos, que te adoremos por ello y que nunca nos quedemos callados. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.